Entonces vamos a comenzar, como le dije recién, y vamos a tratar los contenidos de los módulos 1 y 2, ¿ya? Mi nombre es Alejandro Vélez Pizarro, soy enfermero. Hace 5 años que trabajo en un vacunatorio de un hospital, ¿ya? De un hospital que funciona como hospital, ¿no es cierto? Y también tiene la APS, ¿ya? Es un hospital comunitario. Lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, son hitos y generalidades del Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿ya? El Programa Nacional de Inmunizaciones, o el PNI, deriva del PAI, ¿ya? El PAI era Programa Ampliado de Inmunizaciones, y este se estableció de manera formal el año 1978, ¿ya? En el año 2000 se promulga la norma de cadena de frío. Esta normativa es la que sustenta el programa actualmente, ¿ya? No ha habido una actualización estructural de esta normativa, ¿ya? Sigue siendo la vigente. Hay pequeñas modificaciones que se han hecho en el transcurso de los años, ¿no es cierto? Porque igual es harto el tiempo, pero sigue siendo como lo macro, ya en lo que se maneja actualmente. Se suponía que el año pasado la iban a actualizar y ahora dicen, ¿no es cierto?, que este año debería salir la nueva normativa, ¿ya? Durante el año 2009 se promulga el establecimiento del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación, es el KBI. Este comité asesor se hizo como bien famoso ahora en pandemia, ¿ya? Que era un comité independiente que aconsejaba o asesoraba al Ministerio de Salud, ¿ya? Por ejemplo, decía, ya ahora, ¿no es cierto?, podemos vacunar, ¿no es cierto?, a los niños, no sé, de mayores de 12 años, ¿ya? Entonces, esta sugerencia llegaba al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tomaba, ¿no es cierto?, esta decisión. El decreto exento número 6, que se publicó el año 2010, estableció la vacunación obligatoria. Este decreto se va actualizando todos los años de acuerdo al calendario de vacunación vigente, ¿ya? Y como bien dice este decreto, todas las vacunas son obligatorias, ¿ya? La única vacuna que no es obligatoria actualmente es la vacuna del COVID. A finales del año 2010 se aprobó la norma general técnica sobre procedimientos estandarizados para asegurar la calidad en la ejecución del programa. Esta normativa se conoce como el POE, ¿ya? Y esta normativa eh, se enfoca más en los aspectos administrativos y técnicos del programa, a diferencia de la normativa de cadena de frío, ¿ya? Es como la parte de gestión del programa. Entre el año 2009 y el año 2011 se incorporaron las cámaras de frío que están bajo la dependencia administrativa de la Seremi de Salud. Y todos los años se actualiza el calendario de vacunación. Con respecto a ese punto, eh, antes de que abriera este curso, ¿no es cierto?, esta versión, eh, el calendario vigente de este año era el calendario del año pasado, ¿ya? Ahora, eh, justo cuando se abrió el curso y como la semana después, nos llegó la información del nuevo calendario de este año, ya que tiene solamente una modificación. Se agrega una vacuna antimeningocócica, ya a los 2 y a los 4 meses, ¿ya? Entonces quedaría 2, 4 meses y otra vacuna antimeningocócica, que es otra, que no es la misma que se administraría a los 2 y los 4 meses, para completar el esquema, ¿ya? En relación a eso no nos ha llegado ninguna información oficial, ya solamente nos enviaron el calendario y va a iniciar a partir del segundo semestre, ¿ya? Pero la ficha técnica de la vacuna a administrar, no sé pues, cuáles son los efectos adversos, cuál es el nivel de protección, todo lo técnico de la vacuna todavía no se informa. Ahora, para efectos, ¿no es cierto?, de las pruebas que están en este curso, ustedes siguen con la información del curso, ya la información que se subió. Porque más adelante también le voy a mencionar algunas modificaciones en relación a la campaña del COVID, ¿ya? Y también, además de las vacunas programáticas, se han incorporado campañas de vacunación, como fue la SRP del viajero, la SRP en adultos, influenza, ¿no es cierto?, la de todos los años, y la del COVID. En cuanto a las patologías inmunoprevalentes, hay una evolución histórica favorable en el control de enfermedades transmisibles, ¿ya? Ahora, aún así, como ustedes bien saben, existen estos grupos antivacunas, ¿ya?
Ahora, esto igual se puede asociar como a la cultura que tenemos nosotros en relación a que no se valora como, como lo que produce un servicio, ¿ya? Ustedes saben que existe el servicio y que es algo intangible, algo que no se puede ver, ¿ya? Por eso la gente que es antivacuna siempre tiene como la misma base de argumentación que dicen que no, porque sus hijos nunca se han enfermado y no les va a pasar nada, ¿ya? Claro, ellos nos ven todo, ¿no es cierto?, como el esfuerzo que hay detrás ya, o que gracias a la inmunidad de rebaño en este caso, los hijos ¿no es cierto?, están protegidos, ¿ya? A comparación de algo que es más tangible, no sé, pues si nosotros en el programa se diera algún producto, por ejemplo, algo tangible del usuario, obviamente uno lo tiende a valorar más, ¿ya? Y también se ha eliminado la incidencia de malaria, la rabia, ¿no es cierto?, salvo un caso el año 2013. La TBC generalmente está bajo relativo control, ¿ya? Pero no, esta enfermedad no ha sido erradicada en el país. Y también otras, ¿no es cierto?, otras enfermedades como aparecen acá en la diap. En cuanto a las funciones del nivel operativo, ¿no es cierto?, están divididas, ¿ya? Están como bien demarcadas. De hecho, está en la normativa de cadena de frío y en el POE igual aparece un poco relacionado a esto. La enfermera o el enfermero del programa debe capacitar a técnicos, auxiliares y profesionales de los establecimientos. Elaboración y actualización de manuales, protocolos, entre otros, ¿ya? Y esto guarda relación, por ejemplo, con el proceso de acreditación. Todo lo que guarda eh, este proceso, ¿no es cierto?, en relación al vacunatorio, lo ve el enfermero o la enfermera, ¿ya? La supervisión del personal de vacunatorio, esto incluye a TENS, incluye, no sé, a los choferes cuando van a buscar las vacunas, incluye a los auxiliares de aseo cuando van a hacer aseo, a los guardias, ya, etcétera. Se debe gestionar el equipamiento, los materiales e insumos del programa, gestión del stock de vacunas, gestión, ¿no es cierto?, de los operativos de vacunación extramural, ¿ya? Y gestión de la calidad, la seguridad y la atención. Y obviamente la administración de vacunas. Los TENS del programa deben cumplir con la norma técnica de cadena de frío y los protocolos locales, monitoreo de la cadena de frío diariamente, ¿ya? Como ustedes saben, la temperatura del equipo de almacenamiento de vacunas se debe monitorizar, ¿no es cierto?, sí o sí, al iniciar la jornada y al finalizar la jornada, ¿ya? Se debe anotar la temperatura mínima, la máxima y la actual, ¿ya? Eh, Aún así, nosotros siempre también tenemos que estar monitoreando la temperatura de los SIP, ya, de los contenedores isotérmicos pasivos que vamos a ver a continuación, ya, pero son estas cajas de Plumavit que ahora se utilizan para almacenar las vacunas, cuando nosotros vamos a una vacunación extramural, o las vacunas que vamos a utilizar en el vacunatorio, etcétera. También otra de las funciones de los TENS, hola, ¿sí? Sí, disculpa que te moleste, es que a veces se ve la carita. Lo que pasa es que no sé si seré yo o la pantalla no se está presentando. Solo ¿No se sale está viendo? se está viendo, pero solo sale módulo 1, 2. Como que no está haciendo, no se está Ay, presentando la diapo. no está avanzando, ya, lo voy a ver al tiro. Ok. Ahora se ve. Sí, ahora sí. Sí, ya, genial. Muchas gracias por avisar. Dale una. Los puntos de agua. Ya, entonces, en cuanto a las funciones como estábamos hablando, esas son las funciones del TENS, ¿ya? En relación, ¿no es cierto?, no sé, pues, a la diferencia que puede existir con las funciones del enfermero del programa. El enfermero del programa igual, no sé, pues tiene que ver con la gestión del programa, con la capacitación del personal, ¿ya? Porque lo técnico se comparte, tanto en TENS como en enfermeros. También está el auxiliar de aseo, que debe procurar que las actividades de limpieza no interfieran con el mantenimiento de la cadena de frío, ¿ya? E informar cualquier alteración de la cadena de frío al enfermero o a la enfermera del programa.
y el personal que transporta vacunas, transportar las vacunas de acuerdo a las normas de cadena de frío, y también informar cualquier alteración de la cadena de frío. ¿Ya? Es importante que el personal que va a transportar vacunas o que va a buscar vacunas a la cámara de frío tenga algún conocimiento básico de lo que va a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, no hasta hace mucho se hacía con bastante frecuencia de que el chofer, ¿no es cierto?, el conductor, iba solo a buscar las vacunas a la cámara de frío, ¿ya? Y eso es algo que no se debe realizar actualmente, o sea, sí o sí debe ir un TENS o debe ir el enfermero más el conductor, ¿ya? Para resguardar la cadena de frío durante todo el transporte de vacunas. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos generales de vacunación, de inmunidad, ¿ya? Uno, la inmunidad innata. Me disculpan, chiquillos, que vengo saliendo de un cuadro respiratorio más o menos, entonces por eso me cuesta un poquito hablar. La uno es la inmunidad innata, ¿ya? ¿Qué es la inmunidad innata? Es una primera línea de defensa contra enfermedades porque impiden que los agentes patógenos ingresen al cuerpo humano, ¿ya? Incluye las barreras externas del cuerpo. Y también está otro tipo de inmunidad, que es la adquirida o adaptativa. Este tipo de inmunidad se desarrolla a medida que la persona se va exponiendo a enfermedades o se inmuniza contra otras, por ejemplo, al vacunarse. Y acá tenemos el cuadrito, ¿no es cierto? Que están los dos tipos de inmunidad. Está la adaptativa o adquirida y está la innata. La adaptativa o innata se divide en dos. ¿Ya? La natural, que es la pasiva, que a través de los anticuerpos que otorga la madre, ¿no es cierto? Y la activa, que es cuando uno tiene contacto con el agente infeccioso, nos enfermamos y después de que se pasa la enfermedad, nosotros tenemos anticuerpos contra esa misma enfermedad. ¿Ya? Y la artificial, que se produce a través de inmunoglobulinas, que inmunoglobulinas son anticuerpos eh, que tienen una protección, claro, pero es una protección temporal, ya no es una protección duradera, ya no existe esta memoria inmunológica. Y también está la artificial, la activa, que se produce a través de las vacunas. El antígeno, que son sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente la producción de anticuerpos. Y el anticuerpo es una proteína, ¿no es cierto?, que se produce por el sistema inmune del ser humano cuando detecta sustancias extrañas llamadas antígenos, ¿ya? Y esto es súper importante. Los anticuerpos son específicos para el antígeno y podemos homologarlo a una llave y su cerradura. Por eso cada enfermedad, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tiene su vacuna. Ya la enfermedad, me refiero a las enfermedades que están en el calendario de vacunación. Ya tiene su vacuna. Ya es por eso, ¿no es cierto?, que no sé, porque la vacuna influenza no sirve para la vacuna, o sea, no sirve para el COVID, o la vacuna del COVID no sirve para la influenza. Ya, eh, em, no sé, pues la gripe aviar, ¿no es cierto? No, la influenza que nosotros administramos todos los años no sirve para la gripe aviar, ¿ya? Hay que tener como súper claro eso, que los anticuerpos son específicos para la enfermedad. Otro concepto, vacunas son suspensiones de microorganismos vivos, atenuados, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas proteicas, ¿ya? Que al ser administrado al ser humano inducen una respuesta inmune, ¿ya? Y las inmunoglobulinas, lo que le mencioné recién, que son macromoléculas generadas por el sistema inmune como respuesta a la presencia de un antígeno o elemento extraño, y también se pueden obtener para fines terapéuticos. Por ejemplo, existe la inmunoglobulina antirrábica y la inmunoglobulina antitetánica, ¿ya? Que también es un pichazo, ¿no es cierto? También viene en la presentación de una jeringa y que produce una inmunidad temporal, ya no produce esta memoria inmunológica. Ahora vamos a pasar a los 7 correctos de la vacunación, ¿ya? Estos 7 correctos es como súper importante tenerlos presentes, ¿ya? Porque si lo tenemos presente y somos como bien cuadraditos con esto, ¿no es cierto? Evitamos sobre todo la aparición de EPROS, ¿ya? Que son errores programáticos que se producen producto, ¿no es cierto?, de una, no sé, problema en la planificación de la vacuna, en la administración de la vacuna, o quizá me equivoqué en el paciente, no era el paciente,
no era la vacuna, no era la dosis, ¿ya? Entonces, los 7 correctos guardan mucha relación con la prevención de EPROS, ¿ya? El primer correcto es persona correcta. Se debe verificar con padre o tutor nombre del niño, idealmente con cédula de identidad, ¿ya? En adultos, verificar con cédula de identidad. Este correcto es muy importante en la vacunación extramural, ¿ya? Porque generalmente en el vacunatorio va el niño, la niña, y va con su padre o madre o tutor, ¿ya? O algún familiar. Pero la vacunación extramural está solamente el niño o la niña. Entonces, ocurre que muchas veces los profesores o el personal del colegio que ayuda a la vacunación se confunde, porque son tantos niños que se confunden, ¿ya? O no sé, pues vienen recién llegando al colegio, no conocen a todos los niños. Entonces, siempre preguntar al niño, ¿ya? Antes de la vacuna. Yo siempre le digo a las TENS del vacunatorio de que si usted tiene que demorarse 5 o 10 minutos con un niño, pero para estar segura de que efectivamente es el niño, se demoran esos 10 minutos, ¿ya? Eh, y no sé, pues si llega un niñito que se llama Pablo, ya lo hacen pasar, no hay que preguntar, no sé, pues, ¿tú te llamas Pablo? Porque el niño tan asustado que va a la vacunación, que va a decir sí, ¿ya? Y quizá no era Pablo. Entonces siempre se debe preguntar cuál es tu nombre, ¿ya? Y como lo dije recién, guarda mucha importancia este correcto en la vacunación extramural, ¿ya? El otro correcto es la edad correcta. Verificar lo mismo, con el padre o tutor, la edad exacta del niño y revisar el cuaderno de salud de niños y niñas, el RNI o carnet de vacunas, ¿ya? Em, lo que voy a mencionar con respecto a esto es que los niños se vacunan con edad cronológica, ¿ya? No sé, pues si el niño, la mamá va al vacunatorio y el niño va a la vacuna de los 6 meses, pero el niño tiene 5 meses, 29 días. El niño no se puede vacunar, ¿ya? Y tiene que tener los 6 meses justos. A pesar de que sea un día antes, se debe vacunar a los 6 meses justos, ¿ya? Igual que los prematuros no es necesario corregir la edad para vacunar, ¿ya? La otra es la vacuna correcta. Verificar, lo mismo que mencionamos recién, sobre todo verificar en el sistema, el RNI, qué vacuna le corresponde, ¿ya? Y verificar la vacuna a preparar durante todo el proceso de vacunación. Otro correcto es la dosis correcta. Verificar en el sistema la dosis que corresponde. Y los adultos, ¿no es cierto?, con frecuencia pierden el carnet de vacunación, por lo que además puede buscar información en otros registros, ¿ya? Porque como lo vamos a hablar después de la presentación, eh, se debe registrar la vacunación sí o sí en el RNI, que es el Registro Nacional de Inmunización, en un plazo máximo de 24 horas, ¿ya? Eso es lo que indica la normativa. Y además debemos tener un registro en formato papel, ¿ya? Este registro en formato papel nos sirve mucho cuando hay, no sé, pues va mucha gente al vacunatorio y en el sistema se nos olvidó registrar una. Entonces tenemos este sistema de respaldo y de ahí sacamos los datos para registrar en el sistema, ¿ya? El otro correcto es la vía correcta. El laboratorio fabricante indica la vía de administración, ¿ya? Y aquí es súper importante saber las vías, ¿ya? No son muchas como ustedes bien saben, ¿ya? Pero diferenciarlas, o sea, qué vacunas son intramuscular, qué vacuna subcutánea, por ejemplo, ¿ya? No da lo mismo, no se puede administrar una vacuna intramuscular si es subcutánea, o viceversa, no da lo mismo, ¿ya? Eh, por ejemplo, si nosotros administramos un toxoide, ¿no es cierto?, subcutáneo. Lo más probable es que vaya a producir celulitis, ¿ya? Así que no da lo mismo la vía, y así que ojo con eso. El otro correcto, que es un poquito más nuevo, ¿no es cierto?, es verificar alergia a dosis previa o algún componente de la vacuna, ¿ya? Em, Aquí para que tengan igual el conocimiento. Hay que ser como bien cuidadosos con respecto a esto.
La mamá, el papá siempre va a estar, claro, va a estar muy preocupado de su hijo, entonces a veces va a llegar al vacunatorio y va a decir, no sé, porque el niño tiene alergia al huevo, o el que el niño se enronchó con tal vacuna, o con tal alimento, o con tal medicamento, ¿ya? Entonces, nosotros debemos saber qué vacuna le vamos a administrar y educar a los papás, ¿ya? Eh, Van a tener contraindicación de recibir cierta vacuna cuando el niño o la niña haya recibido esa vacuna anteriormente y haya tenido una reacción alérgica severa, ¿ya? O haya tenido un choque anafiláctico. Ahí recién, ¿no es cierto? Se puede decir al papá o a la mamá que no se le puede administrar la vacuna, ¿ya? Entonces, si el niño o la niña tuvo esta reacción alérgica severa a la vacuna o algún componente de la vacuna, no se puede administrar. Sin embargo, si el niño, no sé, se enronchó o es alérgico al huevo o lo que está más, lo que es más frecuente ahora, alergia a la proteína de la leche de vaca, igual se puede vacunar. Ya no hay contraindicación para recibir la vacuna. Y el otro correcto es el registro correcto. Como lo mencioné recién, todas las vacunas, tanto programáticas como de campaña, se registran en el RNI, ¿ya? Este es el sistema oficial de registro de vacunas. No vale el carnet de niño sano, no vale el carnet de crónico o algún otro registro, ¿ya? Esto es lo que vale. Si la vacuna no está registrada acá, claro, se le puede consultar al paciente si tiene algún otro registro, se puede consultar en este registro de formato papel que les mencioné recién, pero si no está la vacuna acá y no está en ninguna parte, no hay cómo comprobar eso, se considera que la vacuna no ha sido administrada, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hemos hablado? No, ninguna. Ya, genial. Vamos a comenzar entonces, o sea, vamos a reiniciar la presentación. Ahora vamos a hablar de las vías de administración. Hay 4 vías, ¿ya? La vía intramuscular, que es la más clásica, que se utiliza, ¿no es cierto?, con un ángulo de 90 grados. Esta es la vía subcutánea, la intradérmica y la vía oral, ¿ya? Actualmente en Chile eh, no hay ninguna vacuna intranasal, que esa es la otra vía, ¿ya? En el calendario no hay ninguna vacuna que se administre por vía oral, eso es lo que le iba a decir. Pero sí existe la vacuna del rotavirus, que esa vacuna se administra por vía oral, pero se encuentra en los vacunatorios privados, ¿ya? Y acá tenemos los sitios de administración. Por ejemplo, los mayores de 1 año, como ustedes saben, la aplicación es en la región del deltoides, ya es la más clásica. Y en los menores de 1 año es en la cara anterolateral del muslo, ¿ya? Como me sale acá la imagen, ustedes dividen en 3, ¿no es cierto? Y toman la porción de al medio y hacia lateral. No es hacia medial y no es hacia anterior y menos hacia posterior, sino que es hacia lateral, ¿ya? Y hay una imagen, ¿no es cierto?, para que quede un poquito más clara. Y en relación a eso, ¿por qué se hizo como esa consideración o por qué se estableció así? Era netamente porque los menores de 1 año, ese músculo está más desarrollado, entonces duele menos. Es netamente por eso. La vía de administración subcutánea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consideración que hay que tener? Sostener la piel entre el dedo índice y el pulgar del tercio medio de la cara anterolateral del brazo para aislar el músculo, ¿ya? Tampoco es tomar, ¿no es cierto?, de forma muy brusca o muy fuerte, porque si lo hacemos de esa manera, igual vamos a tomar músculo, ¿ya? Se hace el pliegue, ¿no es cierto?, pero de forma suave. La vía de administración intradérmica, sostener la piel entre el dedo índice y el pulgar del tercio medio de la cara anterolateral del brazo para aislar el músculo. Y la oral, ¿no es cierto?, como ya le mencioné recién, que actualmente la única vacuna que dispone el programa es la vacuna del rotavirus, ¿ya? Y la presentación de esta vacuna es una jeringa prellenada, o sea, viene lista, ¿ya? Pero aún así, aunque venga en una jeringa, se administra por vía oral, ¿ya? ¿Y cuál es el cuidado que hay que tener ahí? Que al momento de administrar la vacuna se debe mantener alejada de los labios. Y otras consideraciones con respecto como al acto de vacunación en sí,
No es necesario aspirar, pues en estos sitios no existen vasos sanguíneos importantes. De todas maneras, se recomienda esperar un instante antes de presionar el émbolo con la posibilidad de haber caído en una arteria pequeña, ¿ya? No eliminar la burbuja de las vacunas, eso es súper importante, ¿ya? Esta burbuja sirve como un tapón, ¿ya? Yo tengo la jeringa, ¿no es cierto? Estoy administrando la vacuna. La burbuja viaja por gravedad hacia la parte posterior de la jeringa, ¿ya? Entonces va a ser lo último que va a salir. Entonces va a salir todo el líquido vacunal y lo último que va a salir es la burbuja. Entonces lo que va a hacer es que no se devuelva el líquido, ¿ya? Después de administrar la vacuna. Así que es súper importante. No hay que eliminar la burbuja. La otra consideración, no se debe administrar vacunas en zona glútea, ¿ya? Sí o sí se debe seguir las instrucciones del MinSal. Al administrar 2 vacunas simultáneamente en la misma extremidad, verificar que exista una separación, ya que sea de al menos 2,5 centímetros. Si es necesario administrar una inmunoglobulina y vacuna en el mismo momento, estas deben ser administradas en sitios diferentes. No inyectar vacunas en zonas con lesiones en la piel, obviamente por el riesgo de infección, y no está contraindicado administrar vacunas en zonas de tatuajes, ¿ya? Como le mencioné al principio de la presentación, el calendario de vacunación vigente hasta, hasta junio, ¿ya? Hasta terminando junio, es este, ¿ya? Que es el mismo del año pasado. Y a partir de julio va a existir el cambio, que a los 12 a los 4 meses se va a agregar una vacuna que protege contra la meningitis. Vamos a hablar de cada vacuna, los aspectos generales más importantes, ¿ya? La vacuna BCG, esta es una vacuna bacteriana viva atenuada, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una vacuna viva atenuada o una vacuna inactivada muerta? Para que me entiendan un poquito, es como un poquito más fuerte la vacuna, en el sentido de que es más probable que produzca síntomas después de la vacuna, ¿ya? Es más probable que el paciente tenga sensación febril, es más probable que el paciente tenga fiebre, ¿ya? O que tenga un poquito más de dolor, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? La presentación es un frasco ampolla, multidosis liofilizados, que vienen 10 o 20 dosis por frasco. Actualmente se utiliza la que vienen 20 dosis por frasco. Y aparte viene un frasco ampolla de 1 ml que es para, ¿no es cierto?, diluir esta vacuna. Una vez reconstituido el frasco ampolla, debe ser usado dentro de las 6 horas, ¿ya? Y no sé, pues, como vienen 20 dosis, y si utilizamos 1 o 2, y pasan las 6 horas, el resto se elimina, ¿ya? Sí o sí se elimina, no la vamos a guardar cuando llegue otro paciente que la necesite o no, se elimina, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones? Prevenir las formas graves de tuberculosis infantil, tanto meningia y diseminada por vía sanguínea. El esquema de vacunación, dosis única en todos los recién nacidos con peso de 2 kilos o más, ¿no es cierto? Y dosis única a los niños y niñas hasta los 4 años. Esto ocurre, por ejemplo, cuando llegan pacientes extranjeros y que no tienen cómo comprobar que han recibido la vacuna BCG y no tienen la cicatriz que deja, ¿no es cierto?, esta vacuna, ahí se le da a administrar esta vacuna. Pero sí o sí, si tienen menos de 4 años. Si me llega un paciente extranjero y tiene 5 años y no tiene esta vacuna, no se puede administrar, ¿ya? Pero si me llega un paciente de 3 años extranjero, no tiene ningún comprobante de que haya recibido la vacuna, y la segunda, ¿no es cierto?, el segundo paso es revisar la cicatriz y el paciente no la tiene, se le debe administrar esta vacuna. ¿Y cuál es la dosis? 0,05 ml hasta el año de vida y 0,1 ml en mayores de 1 año hasta los 4 años, ya que es el doble son como 2 dosis. Y la vía es intradérmica. La vacuna hepatitis B de recién nacido, ya es una vacuna viral inactivada. ¿Cuál es la presentación? Frasco ampolla con 0,5 ml de líquido transparente. Indicaciones, obviamente indicada para prevenir la hepatitis B, ¿ya? El esquema de vacunación en recién nacidos se administra una dosis que son 10 microgramos, ¿ya? Y sí o sí debe ser administrada a todos los recién nacidos durante las primeras 24 horas de nacimiento. Y en dosis adulto, ¿no es cierto?, es el doble, ya son 20 microgramos en 1 ml, ¿ya? Y como ya aparece en la imagen, no es que sea la misma vacuna, sino que son vacunas, son presentaciones diferentes, ¿ya? Para que tengan
para que sepan eso. Y la vía es intramuscular. La vacuna hexavalente es una vacuna conjugada y absorbida inactivada. Protege contra difteria, tétanos, tos convulsiva, hepatitis B, poliomielitis y enfermedades producidas por hemófilo influenza de tipo B. ¿Ya? La jeringa es una jeringa prellenada con 0,5 ml, o sea, viene todo listo, es cosa de ensamblar nomás la aguja a la jeringa. El esquema de vacunación es a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna neumocócica 13 valente es una vacuna inactivada, protege contra 13 serotipos, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Es una jeringa prellenada de 0,5 ml, indicada para prevenir enfermedades invasoras de Streptococcus pneumoniae. Y cuando se administra en recién nacidos de término, 2, 4 y 12 meses. En los prematuros menores de 37 semanas, se agrega una dosis a los 6 meses, ¿ya? La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna 3 vírica, esta vacuna es viral viva atenuada, o sea, un poquito más fuerte, como le mencioné recién, ¿ya? Protege contra el sarampión, rubiola y paperas o parotiditis. Hay dos presentaciones, frasco ampolla monodosis liofilizado con ampolla de 0,5 ml y el frasco multidosis, ¿ya? Actualmente se utiliza la monodosis, ¿ya? No se utiliza la multidosis. Antes, hace como 2 años creo, ya no recuerdo muy bien, en la campaña de vacunación escolar estaba la vacuna SRP, ¿ya? Y ahí se utilizaba el frasco multidosis, porque eran tantos los niños que iban a recibir esta vacuna que se aprovechaba de utilizar este frasco. Pero actualmente esa vacuna solamente se administra a los 12 meses y a los 3 años, ¿ya? Entonces se utiliza sí o sí el frasco monodosis, o sea que viene una sola dosis. El esquema de vacunación, como lo mencioné recién, la dosis es 0,5 ml y la vía es subcutánea. La vacuna meningocócica conjugada, que es Nimenrix, esto va a tomar igual importancia después cuando inicie la vacunación en el segundo semestre, porque la vacuna al parecer, porque como le dije al principio, no nos han dado como los lineamientos oficiales, va a ser otra vacuna, no es marca Nimenrix, ¿ya? Pero la marca Nimenrix se va a mantener a los 12 meses. Entonces ahí para que tengan ojo y no se confundan, ¿ya? Esta vacuna protege contra la meningitis, ¿ya? Es un frasco ampolla con liofilizado y jeringa con diluyente específico. Esta vacuna es como súper curiosa la presentación porque el diluyente viene en la jeringa y el contenido vacunal viene en el frasco, ¿ya? Es como al revés. El esquema de vacunación es a los 12 meses, la dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna de la hepatitis A es una vacuna de virus inactivado, protege obviamente contra la hepatitis A y es una jeringa prellenada, ¿ya? Y se administra a los 18 meses, vía intramuscular y son 0,5 ml. La vacuna varicela es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿ya? La presentación, ¿no es cierto?, es de 0,5 ml, ¿ya? Viene el frasco, ¿no es cierto?, del líquido y aparte viene otro frasco para diluir, ¿ya? Y se administra ¿no es cierto?, a los 18 meses la primera dosis y la segunda dosis a los 3 años. Ahora, lo que hay que tener presente ahí es que se vacuna, ¿no es cierto?, a todos los nacidos a partir del año 2019. No sé, si me llega un paciente de 9 años y que uno ve en el sistema que no tiene la vacuna varicela, no se le puede administrar, ¿ya? Porque son todos los nacidos a partir del año 2019, ¿ya? La dosis es 0,5 ml y la vía es subcutánea. La vacuna de TPA, esta vacuna protege contra la difteria, tétanos y tos convulsiva. Es un frasco ampolla con 0,5 ml, jeringa prellenada, y se utiliza en primero básico, en octavo básico y en embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación, ¿ya? Lo importante también ahí es que la vacuna en embarazadas debe ser administrada en cada embarazo, ¿ya? Si ahora una mujer está embarazada, ¿no es cierto?,
no sé, pues tuvo a su anterior hijo hace 2 años, ¿ya? Aún así, aunque haya pasado 2 años, 10 años, ¿no es cierto?, 5, 7 años, se debe administrar la vacuna sí o sí de nuevo, ¿ya? La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. Otra vacuna es virus papiloma, la VPH. Es una vacuna tetravalente, ¿ya? Igual eso es como bien importante. Sucede mucho que a algunas pacientes, ¿no es cierto?, que van al ginecólogo y el ginecólogo, no sé, le hace exámenes y tiene alguna enfermedad, ¿no es cierto?, y le indica administrar la vacuna del VPH, piden mucho la vacuna Gardasil 9, ¿ya? Que protege contra 9 serotipos como de la enfermedad. Y esa vacuna no está disponible en el sistema público. Esa vacuna sí o sí debe ser administrada administrada en el sistema privado, ¿ya? Así que pues, si le llega en algún momento la solicitud de algún médico con vacuna Gardasil 9, lamentablemente no se puede gestionar. Ahí se tiene que avisar, ¿no es cierto?, a la paciente que la única vacuna disponible en el sistema público es la tetravalente, ¿ya? La jeringa es una jeringa prellenada con 0,5 ml. El esquema de vacunación son 2 dosis desde los 9 a los 13 años, ¿ya? Se administra en cuarto y quinto básico, a niños y a niñas, ¿ya? La estrategia partió solamente con niños hace un par de años y luego se incorporaron los niños. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. También está la vacuna Neumo 23 valente, y esta vacuna, en comparación de la vacuna Neumo 13, protege contra más serotipos de la enfermedad. La presentación es una jeringa prellenada con 0,5 ml y se administra actualmente a los adultos mayores de más de 65 años de edad, ¿ya? Se administra solamente una vez en la vida. Y hay ciertas patologías un poco más complejas, ni siquiera son patologías crónicas, no sé, como la hipertensión, la diabetes, sino que son patologías que comprometen el sistema inmune de la persona, que ahí sí el médico sugiere como revacunar cada 5 años, ¿ya? Pero es un grupo súper acotado de enfermedades y generalmente estos pacientes llegan con la indicación del médico, ¿ya? Así que lo que generalmente se hace es solamente vacunar a estos pacientes una sola vez en la vida, ¿ya? Como población general. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. Y está el toxoide DT, que protege contra difteria y tétanos, ¿ya? ¿Cuál es la presentación? En su frasco multidosis de 10 dosis y cada dosis es de 0,5 ml, ¿ya? La indicación, indicada básicamente para la prevención del tétanos en caso de herida. Esta es la vacuna que se administra en urgencia. El esquema de vacunación, hay que tenerlo cierto ahí, presenta la tablita, ¿ya? Esta vacuna se va a administrar de acuerdo al tipo de herida que tenga el paciente y a los años que han transcurrido desde la última dosis, ¿ya? Esa tablita está en la norma técnica de vacunación antirrábica, que ahí se especifica la vacunación antitetánica también, ¿ya? Así que no se administra a todos los pacientes que vayan a la urgencia y que tengan alguna herida, sino que esas dos variables se tienen en consideración: el tipo de herida y los años que han transcurrido desde la última dosis que protege contra estas enfermedades. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. Está la vacuna antirrábica, ¿ya? Obviamente es para prevenir la rabia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el esquema? Es 0, 3, 7, 14 y 28 días. Ya son 5 dosis. La vía es intramuscular y la dosis es de 1 ml. Esta es la tablita que yo les mencioné recién, ¿ya? Por ejemplo, para recibir ahí no es inmunoglobulina antitetánica, sino que el toxoide tetánico. Para recibir este toxoide tetánico, se tienen dos variables: el tipo de herida y el antecedente de vacunación. Por ejemplo, si una persona tiene el esquema completo o un refuerzo hace menos de 5 años, independientemente del tipo de herida que tenga, no se le administra ni toxoide ni inmunoglobulina antitetánica, ¿ya? Si la persona tiene un esquema completo o un refuerzo entre 5 a 10 años, ahí sí se le administra un refuerzo de toxoide siempre y cuando la herida sea sucia, ¿ya? Si el esquema completo o refuerzo ocurrió hace más de 10 años,
se le administra un refuerzo en herida limpia y un refuerzo en herida sucia, ¿ya? Si el paciente no tiene ningún antecedente de vacuna o no tiene cómo comprobar que ha recibido alguna vacuna que protege contra estas enfermedades, en herida limpia se administra un esquema completo de tóxido antitetánico, que son 3 dosis, 0, 1 y 7 meses. Y si es herida sucia, aparte de este esquema de 3 dosis, se administra una inmunoglobulina antitetánica, ¿ya? Que aquí está la ficha como se las puse. Que el frasco ampolla son 250 unidades en 1 ml, ¿ya? ¿Y cuál es la dosis? El ml, ¿ya? El frasco completo, la vía intramuscular. Y también está la inmunoglobulina antirrábica, ¿ya? Que son anticuerpos, igual que la inmunoglobulina antitetánica. Y la presentación es un frasco ampolla con 12 ml, ¿ya? Vienen 300 unidades. Esta sí es como bien específica en cuanto a las indicaciones que hacen necesaria la administración de esta inmunoglobulina, ¿ya? Son como bien específicas, ¿ya? Y hay una fórmula que aparece ahí para calcular las unidades y por ende la cantidad de ml que yo voy a administrar, la vía intramuscular. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hemos hablado? No, todo claro. Consulta. Yo tengo Sí, una dígame. consulta. Dígame. En el tema de la inmunoglobulina, esa, ¿cómo se llama? La fórmula estándar, ¿cierto? Para sacar las mediciones. Sí, es estándar. Y Ok. generalmente, a pesar de la fórmula, generalmente se administra casi todo el contenido, ¿ya? Pero sí es importante sacar la fórmula para tener como un respaldo de lo que se va a administrar, ¿ya? Porque como usted bien sabe, hay que dejar anotado en ficha clínica del paciente y todo lo que corresponde, ¿ya? Pero generalmente es casi todo. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No. Ya vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la vacunación por evento, condiciones especiales. Esto es para que tenga conocimiento, no vamos a ahondar mucho en esto. Sí está como bien específico en los PDF que están en los módulos del curso. Existe una guía, un documento, que se llama Recomendaciones para la vacunación de pacientes con necesidades especiales por patologías o situaciones de riesgo. Este documento salió el año 2018, ¿ya? Y hay un listado de patologías y de situaciones de riesgo en donde se sugiere tal vacuna, ¿ya? No es que sea una obligación, sino que es una sugerencia de administración de vacunas, ¿ya? Y si, por ejemplo, un paciente tiene alguna patología de las mencionadas o ha estado expuesto a una situación de riesgo que aparece en este documento y viene, ¿no es cierto?, con la solicitud médica de esta vacuna, ahí esa vacuna se debe tramitar como vacunación especial, ¿ya? Pero no es que todos los pacientes que lleguen al vacunatorio y mencionen esto se vayan a vacunar, sino que deben tener un documento médico que acredite que tiene esa condición y que está solicitando tal vacuna, ¿ya? Eso es súper importante saberlo. ¿Cuáles son las responsabilidades? Antes de pasar a eso, vamos a ver esto. Como les mencioné recién, todas esas sugerencias de vacunas se van a gestionar como vacunación especial. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente va a llegar con el diagnóstico del médico, va a llegar con el papelito que diga, no sé, pues vacuna BPH, tantas dosis, y nosotros debemos rellenar un formulario, que es ¿ya? Formulario de solicitud de vacunación especial. Nosotros como enfermeros me refiero, ¿ya? Debemos llenar este formulario y esto se envía a la Seremi de Salud, ¿ya? Porque la Seremi de Salud es la que lleva el programa, ¿ya? Los servicios de salud, por ejemplo, nos apoyan con los recursos, ven el tema de las coberturas, como que nos apoyan en el proceso. Bueno, la Seremi igual nos apoya, pero la Seremi tiene una función más informativa. No sé, pues esta semana vamos a administrar tal vacuna, o los cambios en la vacunación, o cuando uno necesita vacunas, recuerden que las cámaras de frío están bajo la dependencia administrativa de la Seremi. Así que generalmente todo el programa lo lleva la Seremi, ¿ya? Entonces se envía a la Seremi de Salud y ellos son los que autorizan o niegan la vacuna, ¿ya? No sé, pues, si mandamos una solicitud y la Seremi autorizó la vacuna, tenemos que ir a buscar la vacuna y, ¿no es cierto?, la traemos al hospital o al CEFAM
llamamos al paciente y que el paciente se acerque a la vacunación. Tampoco es que el paciente que vaya con que vaya, ¿no es cierto?, con esta hojita médica de solicitado de vacuna, se vacune en el mismo momento que vaya al vacunatorio, sino que se debe hacer todo ese proceso, ¿ya? Sin embargo, está este decreto, ¿no es cierto?, que es el decreto exento número 68, este es del año 2021, y todas las vacunas que aparecen acá no se gestionan como vacunación especial. O sea, si el paciente pertenece, ¿no es cierto?, como a los grupos establecidos por vacunas de este decreto, el paciente se puede vacunar. Por ejemplo, la vacuna VPH, como ustedes saben, se administra en cuarto y quinto básico, ¿cierto? Pero este decreto, por ejemplo, establece que los trabajadores sexuales, por ejemplo, o los pacientes con VIH también se pueden vacunar con VPH. Entonces, si llega un paciente así, nosotros también tenemos que vacunarlo. Ya no se gestiona como vacunación especial. ¿Alguna duda en relación a eso? ¿No? Ya vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a las reacciones adversas, ¿ya? Las reacciones adversas se clasifican. Están las reacciones locales y las reacciones sistémicas. Las reacciones locales son las clásicas, ¿ya? El dolor, la tumefacción, el enrojecimiento en el lugar de punción. Se dan espontáneamente en 1 o 2 días, ¿ya? Y las reacciones sistémicas son mucho menos frecuentes que las reacciones locales. Se presentan en un grupo de pacientes muy específico, ¿ya? ¿Y cuáles son? Fiebre, irritabilidad, dolor muscular, malestar general, cefaleas, vómito, etc. ¿Ya? Y un poco de lo que hablamos al principio, para que tengan un conocimiento. Todos los pacientes que tengan alergia al huevo, documentada, alergia, no sé, que le hayan salido granitos después de comer huevo, ¿no es cierto? Sí pueden recibir cualquier vacuna del calendario o vacuna de campaña, ¿ya? No es una contraindicación que el paciente haya tenido granitos después de comer huevo. Sin embargo, si el paciente comió huevo, por ejemplo, tiene antecedentes de eso, y reaccionó con una alergia severa, o sea, con una dificultad respiratoria, con un choque anafiláctico, el paciente sí tiene la contraindicación, por ejemplo, de recibir vacuna influenza, ¿ya? Pero las otras no. Entonces, es súper importante la educación que se entrega a los papás, ¿ya? Para que igual se sientan seguros de que no le va a pasar nada al niño o la niña en caso de que no haya tenido un choque anafiláctico, ¿ya? Y en general, si el paciente ha tenido choque anafiláctico a cualquier componente de alguna vacuna, no se puede vacunar, ¿ya? Pero si ha tenido una reacción leve, ¿ya? Sí se puede vacunar, ¿ya? Por ejemplo, los niños que tienen alergia a proteína de leche de vaca, generalmente estos pacientes sí se pueden vacunar, o sea, pueden recibir cualquier vacuna. Sin embargo, los papás son como bien, obviamente son bien, como, quieren estar como bien seguros antes de administrar la vacuna a su hijo. Entonces, generalmente estos pacientes llegan como con una autorización del médico tratante de que va a recibir la vacuna, ¿ya? Así que eso igual ayuda a los papás a calmarse un poquito. Y el choque anafiláctico, ¿ya? Tenemos dos definiciones. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad aguda, de comienzo súbito, que implica el compromiso de más de un órgano o sistema, ¿ya? Y que puede progresar de manera rápida e incluso amenazar la vida. Y obviamente existe lo que es la anafilaxia asociada a la inmunización, ¿ya? Por eso es súper importante eh, tener el kit de emergencia. Este kit de emergencia se solicita en el POE, que es la normativa que hablamos al principio, que exige en todos los vacunatorios o los puntos de vacunación, exista como para que me entiendan, es como un mini carro de paro, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener kit de emergencia? Debe tener epinefrina, ¿no es cierto? Debe tener clorfenamina, hidrocortisona, debe tener los ambos correspondientes, la jeringa, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente presenta estridor inspiratorio, sibilancias, dificultad para respirar, pulso débil o signos de shock, se debe administrar lo siguiente: epinefrina 0,05 ml intramuscular en los menores de 6 meses, en los pacientes de 6 meses a 6 años
epinefrina 0,2 ml, pacientes de 6 a 12 años 0,25 ml de epinefrina, y en los mayores de 12 años 0,5 ml por vía intramuscular, ¿ya? Es súper importante no diluir esta epinefrina, porque si ustedes se van al POE, el POE tiene un error, porque dice que se debe diluir, ¿ya? Pero es un error que el MinSal reconoció, que eso no debe ser así, ¿ya? No se debe diluir la epinefrina. Si no hay mejoría clínica en un lapso de 5 minutos, se debe administrar clorfenamina más hidrocortisona, que, como lo mencioné recién, dependiendo de la edad del paciente, es la dosis que se va a administrar, ¿ya? ¿Y cuáles son las otras acciones? Administrar apoyo ventilatorio con mascarillas o ambú en caso necesario, dejar registro en ficha clínica del paciente y en el sistema del Registro Nacional de Inmunización, y entregar indicación a paciente y familia de las vacunas que no debe recibir en el futuro. O sea, ahí ya tenemos un antecedente de choque anafiláctico a una vacuna, ¿ya? Entonces, sí, esa es una contraindicación para no recibir una vacuna en el futuro. Ahora vamos a hablar de las campañas de vacunación. La campaña de vacunación influenza, ya como ustedes saben, esta campaña se realiza todos los años. Generalmente parte en marzo, abril y termina en junio, julio, ¿ya? O hasta que la cobertura alcance un 85% de cumplimiento. Por ejemplo, la campaña del año pasado, 2022, se extendió hasta enero del 2023, ¿ya? O sea, terminamos ahora hasta hace poco la influenza 2022 y ya en marzo comenzamos con la influenza 2023, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos objetivos clásicos como de esta campaña? El personal de salud, tanto del sector público como del sector privado, las personas de más de 65 años, todas las embarazadas, no importa la edad gestacional, los niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, y enfermos crónicos entre 11 y 64 años. ¿Cuáles son las características de la vacuna? Y esto fue un cambio que se hizo este año en relación a los años anteriores. Los años anteriores, la población de 6 meses hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, es decir, un día antes de cumplir los 3 años, recibía 0,25 ml de dosis, ¿ya? Pero desde este año en adelante, la dosis es 0,5 ml para todos, o sea, 0,5 ml desde los 6 meses en adelante, ¿ya? Y los niños que no tienen antecedentes de vacunación completa previa requerirán una segunda dosis que también va a ser de 0,5 ml. Por ejemplo, aquí está la tablita. Dice, esquema de vacunación contra influenza en niños de 6 meses hasta los 8 años, 11 meses, 29 días. Era 11 meses ahí. Dice, ¿tiene antecedentes de esquema completo? Sí, te va a recibir solamente una dosis de 0,5. Si el paciente no tiene esquema completo, es decir, no tiene 2 dosis de 0,5 ml, se va a administrar estas 2 dosis, ¿ya? Por ejemplo, para que quede un poco más claro, va un paciente de 6 años, ¿ya? Hay que revisar en el sistema si el niño en un mismo año o en una misma campaña de vacunación tuvo 2 dosis de la vacuna, ¿ya? Ese es el esquema, ¿ya? Por ejemplo, si este niño tuvo el esquema, nosotros revisamos y hace 2 años, cuando tenía 4 años, recibió las 2 dosis. Es decir, a los 5 años en adelante se administra una sola dosis. Caso contrario, si va este niño de 6 años, revisamos en el sistema y no tiene 2 dosis en un mismo año o en una misma campaña, se debe administrar sí o sí esas 2 dosis, ¿ya? Porque ese es el esquema como base, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. La otra campaña de vacunación, vacunación escolar, ¿ya? ¿Qué es lo que se administra acá? DTPA y VPH, ¿ya? La DTPA se administra en primero y octavo básico y la VPH en cuarto y quinto básico, ¿ya? Y esta vacunación se realiza en los colegios, en los establecimientos educacionales, ¿ya? No es que, por ejemplo, los pacientes se acerquen al vacunatorio, ¿ya? Sino que el equipo de vacunación debe ir a los colegios, ¿ya? Y no es que esta campaña esté vigente todo el año, para que quede casi como claro. No sé, pues generalmente comienza en julio, agosto de cada año. Entonces, si un paciente va en enero, por ejemplo, por la vacuna, no se le puede administrar, ¿ya? Tiene que esperar hasta que comience la campaña de vacunación. La campaña de vacunación contra la viruela del mono, vamos a hablar súper
aspectos muy generales, porque esta campaña de vacunación no se realiza en todos los establecimientos de salud, ¿ya? Es como un establecimiento por región, ¿ya? Porque son muy poquitas la cantidad de dosis y es como muy acotado el grupo de pacientes que la debe recibir, ¿ya? Y es todo un proceso. Por ejemplo, acá en la tabla aparecen el criterio de elegibilidad correspondiente, ¿ya? Que esas son las personas que deben recibir la vacuna. Y el paciente se le debe informar se le debe dar un consentimiento informado, el paciente lo debe leer, lo debe firmar, ¿no es cierto? Antes de eso debe haber como una investigación de por qué el paciente está solicitando la vacuna. Es como todo un proceso, ¿ya? Como lo dije recién, no está establecido en todos los establecimientos de salud. Y para que ustedes sepan también, se administran 2 vacunas. Una vacuna es vía subcutánea y la otra vacuna es intramuscular. Y a los grupos que está dirigido aparecen acá en las diapositivas. Y ahora vamos a hablar de los ESAVI y EPRO. ¿Ya? Voy a tomar un poquito de agua. Hola, yo tengo una consulta con respecto a la vacunación escolar. Dígame. Mira, tú comentaste de que la vacunación escolar, el APS va al centro educacional a realizar la vacunación. Si es que el niño o niña no asiste ese día de vacunación, ¿es el CEFAM quien tiene que volver a ir al establecimiento a realizar nuevamente la vacunación? ¿O puede ahí el niño o la familia dirigirse al CEFAM para vacunar? Sí, ahí están las 2 opciones. ¿Ya? Las 2 opciones se pueden realizar. Generalmente los equipos de vacunación van una vez al colegio, ya vacunan a todos los niños que se puedan, ¿no es cierto?, de todos los cursos, y luego tienen que ir una segunda vez para rescatar a estos pacientes inasistentes, ¿ya? Ahora, no sé, pongámoslo en el caso de que ya fuimos una vez, ya quedó un niño pendiente, fuimos una segunda vez, ese niño no volvió a ir por motivos X, y el niño después se acerca al vacunatorio, sí puede recibir la vacuna, ¿ya? O sea, están estas 2 opciones. O el paciente se vacuna en el colegio o se vacuna después de iniciada la campaña. Para que quede un poquito más claro, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo. Por ejemplo, ya fuimos a vacunar al colegio porque inició la campaña y quedó un niñito pendiente. Fuimos una segunda vez, ese niño no fue. Y el niño aparece el otro año. Ya, no sé, pues el niño ya va en quinto, pero no tiene ninguna dosis. Ese niño sí puede recibir la vacuna, no sé, pues en febrero, por ejemplo, ¿ya? Porque tiene atrasada una vacuna. Pero si ese niño va por su segunda dosis, porque ya va en quinto básico, no la puede recibir, tiene que esperar a cuando inicie la campaña. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, quedó muy claro. ¿Sí? Ya, gracias. Ahora vamos a hablar de los ESAVI y los EPRO. ¿Qué son los ESAVI? Son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, ¿ya? Son como todas las reacciones del paciente que se pueden asociar a la vacunación e inmunización, que son posiblemente asociativas, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. No sé, pues si un paciente después de la vacuna dijo que, le picaba mucho la oreja, por ejemplo, ¿ya? Ese es un ESAVI, ¿ya? Porque es un evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. O sea, tiene que haber una investigación después para determinar si eso efectivamente es así, ¿ya? O sea, son reacciones que no son esperables después de una vacuna. Si un paciente me dice, no sé, porque después de la vacuna presentó dolor de brazo y no sé, y mucho sueño, mucha fatiga muscular, por ejemplo, ese no es un ESAVI, porque es una reacción que se espera después de una vacuna, ¿ya? Entonces, todas las reacciones que no se esperan después de una vacuna se deben notificar como un ESAVI. Se envía a la Seremi de Salud, se rellena un formulario correspondiente, ese paciente idealmente sí o sí lo debe evaluar un médico, y se envía esta información, como les dije recién, y la Seremi se contacta con las autoridades correspondientes y hacen como la investigación, ¿ya? Y ahí determinan si efectivamente es así. Y también están los EPRO, ¿ya? Que recién hablamos un poquito de eso. Los EPRO son errores programáticos. ¿Cuál es la diferencia con los ESAVI? Los EPRO son como errores humanos, ¿ya? De la planificación de la vacuna, como del procedimiento en sí. Y como la mencionamos al principio, se relaciona mucho con los
correctos de la vacunación, ¿ya? Por ejemplo, si yo me equivoqué de paciente, si me equivoqué en la edad del paciente, si me equivoqué en la vacuna, en la dosis, la vía de administración, si no verifiqué que el paciente había tenido shock anafiláctico previamente, no sé, pues si yo reviso el RNI y no registro la vacuna, o si reviso el RNI y no me aparece la vacuna, no sé, pues una vacuna influenza, y yo vacuno a los niños con influenza, y después me doy cuenta de que la vacuna sí estaba en el sistema, pues, o sea, al niño yo lo vacuno 2 veces, ¿ya? Entonces, ese es un NEPRO, que se debe notificar también en el formulario correspondiente, se envía a la Seremi de Salud, ese paciente eh, se debe evaluar por un médico sí o sí, y se debe informar a los papás, ¿ya? Eso es súper importante, y eso es como súper complejo, ¿ah? Es súper complejo informar a los papás que hubo un error humano en la vacunación, ¿ya? Sobre todo en estos tiempos que como que la gente igual malentiende un poco lo que es el empoderamiento en la salud, ¿ya? Em, o sea, está súper bien que nos informemos, ¿no es cierto? Que tengamos un rol activo en cuanto a nuestra salud, pero a veces como que se pasan esos límites, ¿ya? Y los papás llegan alterados, llegan muy enojados, ya a veces algunos llegan incluso como con la intención de causar un daño, ya, así que eso es súper complejo, ya. Si les toca, ¿no es cierto?, notificar un EPRO, tengan algunos tips, ya, no sé, por ejemplo, siempre informarlo con alguien al lado, ustedes como enfermero, por ejemplo, y que esté otra persona al lado de ustedes, ¿ya? Si la citan en el vacunatorio, ¿no es cierto? Dejar la puerta abierta, no cerrar la puerta y encerrarse, ¿ya? Si hay un EPRO masivo, por ejemplo, si, no sé, pues llegamos al vacunatorio y nos dimos cuenta de que nos equivocamos en más de un paciente, notificar de manera individual, ¿ya? Porque si citan a todos los papás en el mismo momento y lo quieren notificar a todos de una, imagínense que con un papá o una mamá es complejo, con muchos va a ser, pero imposible, ¿ya? Así que como que tengan esos tips, ¿ya? Y obviamente, como todos sabemos, ¿no es cierto? Igual es como normal que lleguen un poco alterados, ¿ya? Obviamente se entiende la situación, porque son errores que no deberían ocurrir, ¿ya? Pero igual hay que tener claro como esos límites, ¿ya? Y también, a la vez de informar a los papás, se informa al director del establecimiento de salud para que tenga el conocimiento de la situación que ocurrió, ¿ya? Y en cuanto a la notificación en sí, a la Seremi de Salud, aparte del formulario, se envía un plan de mejora, ¿ya? El plan de mejora debe establecer, ¿no es cierto?, qué fue lo que ocurrió y cuál va a ser la mejora correspondiente, que es lo que le mencioné acá, lo que está aquí en la diapositiva. Miramos, ¿alguna duda, alguna consulta? Porque creo que sí. Terminamos la presentación. Sí, yo tengo otra consulta sobre Sí, los dígame. EPRO. Si yo veo en el sistema, en el RNI, un error programático ya realizado, ¿lo tengo que también avisar? ¿Tengo que hacerlo? ¿O es solo cuando uno lo realiza? Usted me está preguntando si usted ve un EPRO notificado en el RNI, ¿lo tiene que notificar de nuevo? O sea, si veo un EPRO no notificado, por ejemplo, si yo me reviso el RNI y veo que, no sé, se le administraron dos vacunas, una que no correspondía, por ejemplo, ¿lo tengo que notificar ahí? O sea, me refiero Ya, a que nadie antes lo haya notificado, sino que lo tengo que notificar ahí, o es solo cuando el EPRO solo se hace cuando yo lo hago o alguien del personal lo hace. ya. Súper buena la pregunta. Por ejemplo, si yo ya estoy en el sistema y me doy cuenta que el paciente tiene 2 vacunas influenza, por ejemplo, primero tengo que ver si las vacunas, ¿no es cierto?, fueron administradas en mi establecimiento de salud o en otro establecimiento de salud, ¿ya? Porque si fueron en mi establecimiento de salud, lo que yo tengo que hacer es revisar, por ejemplo, el formato papel para verificar que efectivamente, ¿no es cierto?, fue un EPRO, ¿ya? Porque a veces nos equivocamos de root, por ejemplo, y le registramos 2 veces la vacuna al paciente, ¿ya? O a veces, no sé, pues, nos equivocamos y la registramos 2 veces. Entonces, sí o sí, revisar ese formato papel, porque ese formato papel va a determinar si efectivamente es un EPRO o no. Ahora, el sistema es súper bueno porque el sistema, si el paciente tiene una dosis de influenza, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, y si queremos administrar una segunda dosis,
el sistema va a lanzar una alerta, ¿ya? Y va a decir que el paciente ya tiene administrada una dosis influenza previamente. Entonces, ahí sí o sí, vamos a tener que notificar como EPRO. Esa vacuna va a quedar como EPRO. Si esa vacuna usted ve que está, no sé, dice EPRO, o sea, pues segunda dosis EPRO, eso ya quiere decir, ¿no es cierto?, que ya fue notificado a la Seremi de Salud, ¿ya? Ahora, por eso le decía yo al principio, que es súper importante diferenciar si las vacunas fueron recibidas en nuestro establecimiento, fueron administradas en nuestro establecimiento o en otro establecimiento. ¿Qué ocurre cuando son administradas en otro establecimiento? Ahí lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es, no sé, pues si es un establecimiento dentro de la comuna, contactarse con la colega o el colega y pedirle confirmar esta información. ¿Sabe qué? Yo vi 2 vacunas influenza, colega, necesito ver si esto efectivamente fue así, y si es así, ¿se notificó como EPRO o no? ¿Ya? Porque ahí la responsabilidad de la notificación del EPRO recae en ese establecimiento de salud. ¿Ya? No sé si ahí queda un poquito clara la diferencia. Ahora, si yo aún así, ¿no es cierto?, ya converso con mi colega y sigo teniendo dudas de si fue notificado o no el EPRO, yo me contacto con la Seremi de Salud, ¿ya? Porque todos los CEPROS se notifican a la Seremi y la Seremi tiene una planilla Excel con todos los CEPROS notificados, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer, no sé, pues si el paciente se vacunó, no sé, en otra comuna, que queda muy distante a nuestra comuna, la Seremi se encarga de hacer como el nexo. La Seremi le consulta a ese establecimiento de salud si efectivamente esta situación ocurrió así, o sea, si el paciente recibió 2 vacunas de influenza, y qué pasa con la notificación, ¿ya? Entonces ahí ese establecimiento debe notificar el EPRO, ¿ya? O sea, el EPRO se notifica en el lugar, ¿no es cierto?, que tuvo la vacunación el paciente. No sé si quedó claro ahí. Sí, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? No, ninguna. ¿No? Ya. Entonces vamos a detener.